La escoba cayó de las manos temblorosas de Sarah cuando escuchó su propio nombre resonar por los pasillos de la Meridian Financial Group. Después de 3 años limpiando esos mismos pisos de mármol, aún se encogía ante el menor murmullo sobre su identidad. Sarah Mitchell había sido una de las ejecutivas más respetadas de Chicago, directora financiera de Wellington Investment Corp. A los 34 años, madre dedicada de la pequeña Emma, esposa de David Mitchell, un hombre que ella creía ser su roca inquebrantable. Todo eso se vino abajo una tarde de octubre de 2018, cuando agentes federales irrumpieron en su oficina del piso 47 en La Salle Street. Las acusaciones eran devastadoras: desvío de fondos, lavado de dinero y fraude corporativo que sumaban $2,3 millones. Las pruebas parecían irrefutables: transferencias bancarias autorizadas con su firma digital, movimientos sospechosos en cuentas offshore vinculadas a su documento, documentos falsificados encontrados en su computadora. Personal. Sarah proclamaba su inocencia, pero cada palabra sonaba como la desesperación de alguien acorralado. El juicio fue un espectáculo mediático. Los fiscales pintaron el retrato de una ejecutiva ambiciosa que había sucumbido a la avaricia. David, su esposo, declaró como testigo de la acusación, describiendo cambios en el comportamiento de Sarah: llamadas a altas horas, viajes de negocios misteriosos, gastos inexplicables. Lloró en el estrado, aparentemente destrozado por la traición de su esposa. Lisa Chen, su secretaria durante 5 años, también testificó. Con voz temblorosa, describió cómo había notado inconsistencias en los reportes financieros, cómo Sarah se había vuelto cada vez más reservada respecto a ciertas transacciones. Lisa parecía genuinamente impactada al descubrir lo que su jefa había hecho. La defensa de Sarah era frágil. Su abogado, Robert Steinberg, argumentó que estaba siendo incriminada, pero no logró presentar pruebas concretas de una conspiración. Las evidencias en su contra eran simplemente aplastantes. En marzo de 2019, Sarah fue condenada a 8 años de prisión. La sentencia del juez Richardson fue clara: señora Mitchell, usted abusó de la confianza que le fue depositada, perjudicó a los inversionistas y manchó la integridad del sistema financiero. El martillo golpeó la mesa con un sonido que resonaría en la mente de Sarah durante los años siguientes. La prisión femenina de Danville se convirtió en su nuevo hogar. Sarah aprendió rápidamente las reglas no escritas: mantener la cabeza baja, no hablar de su delito, protegerse sin parecer una amenaza. Las demás reclusas la trataban con una mezcla de respeto y sospecha. Los crímenes financieros eran considerados limpios comparados con drogas o violencia, pero la suma involucrada despertaba tanto admiración como desconfianza. Mientras Sarah se adaptaba a la vida en prisión, David inició el proceso de divorcio y custodia. Emma, que apenas tenía 7 años cuando su madre fue encarcelada, se fue a vivir con David y su nueva novia, casualmente Lisa Chen, quien había dejado Wellington Investment poco después del juicio para superar el trauma de trabajar. Para una criminal, Sarah recibía cartas esporádicas de Emma, siempre supervisadas. Las palabras inocentes de la niña eran como puñaladas: papá dijo que hiciste cosas malas. ¿Por qué hiciste eso, mamá? Te quiero, pero no entiendo. David había obtenido la custodia total, alegando que Sarah representaba una influencia peligrosa para la niña. En 2021, Sarah fue liberada por buena conducta tras cumplir 2 años y medio de la sentencia. El mundo que conocía había desaparecido. David y Lisa estaban casados, viviendo en la casa que antes era de ella, criando a Emma como si fueran una familia perfecta. Sarah había perdido sus certificaciones profesionales, su nombre estaba permanentemente manchado y sus ahorros se habían drenado en costos legales y multas. Con 38 años, Sarah se encontró en una situación que jamás imaginó: desempleada, sin referencias, con un historial criminal que hacía casi imposible conseguir un trabajo decente. Después de semanas durmiendo en un refugio en el South Side de Chicago, finalmente consiguió un empleo de limpiadora en la Meridian Financial Group, una empresa de consultoría financiera de tamaño medio en el distrito comercial. La ironía no pasó desapercibida. Estaba limpiando oficinas del mismo tipo de compañía donde antes dirigía operaciones millonarias. Los empleados la trataban como invisible durante el día, pero Sarah ocasionalmente escuchaba susurros cuando pensaban que no estaba prestando atención. Escuché que la metieron a la cárcel por robar dinero, murmuraba una analista junior. Dios mío, imagínate trabajar al lado de alguien así, respondía otra. Sarah había aprendido a tragarse la humillación, a limpiar alrededor de las personas que la juzgaban sin conocer su historia. El trabajo apenas pagaba lo suficiente para un pequeño departamento en Logan Square y comida básica, pero era honesto y de cierta forma catártico. Había algo purificador en limpiar,
en dejar todo perfectamente ordenado al final de cada día. Michael Brennan, el fundador y CEO de Meridian, era distinto. A los 45 años había construido la empresa desde cero tras una carrera exitosa en Goldman Sachs. A diferencia de los otros ejecutivos que ignoraban por completo a Sarah, Michael siempre saludaba al personal de limpieza, sabía sus nombres, preguntaba por sus familias. La amistad comenzó por casualidad una noche de jueves en septiembre de 2021. Sarah estaba terminando de limpiar la oficina principal cuando notó una luz aún encendida en el despacho de Michael. Tocó suavemente la puerta para preguntar si podía limpiar más tarde. «Claro, pasa», dijo Michael, levantando la vista de una pila de documentos. «Perdón, me voy a quedar hasta tarde hoy. Problemas con un cliente en la costa oeste». Sarah comenzó a organizar la oficina en silencio, pero notó que Michael parecía agotado. Sin pensarlo mucho, comentó: «Esos reportes de auditoría de Pacific Holdings parece que tienen problemas con la conciliación de activos internacionales». Michael la miró sorprendido. «¿Entiendes estos documentos?». Sarah se sonrojó, dándose cuenta de su error. «Perdón, no debí. Solo noté el encabezado. Termino aquí rápido». No, dijo Michael curioso. «Tienes razón». «¿Cómo lo supiste?». Hubo un momento de silencio tenso. Sarah sabía que su vida dependía de empleos como ese, y revelar su identidad podría destruirlo todo. Pero había algo en la expresión genuina de Michael que la hizo optar por la honestidad. «Solía trabajar en finanzas», dijo simplemente. «¿Qué pasó?». «Fui apartada». Michael estudió su rostro por un largo momento. «Sarah Mitchell», dijo finalmente. «Recuerdo el caso. Wellington Investment». La sangre de Sarah se heló. Se preparó para ser despedida en el acto, para tener que buscar otro trabajo, otro lugar donde empezar de cero. «¿Puedo preguntar, ¿realmente hiciste aquello?». La pregunta la tomó desprevenida. Nadie se lo había preguntado directamente. Desde el juicio, todo el mundo simplemente asumía su culpabilidad basada en la condena. «No», respondió ella, su voz apenas un susurro. «No lo hice». Michael asintió lentamente. «¿Puedo saber por qué crees que te incriminaron?». Durante las 2 horas siguientes, Sarah contó su historia. Habló sobre cómo había notado discrepancias menores en los reportes antes de su arresto, cómo había empezado a investigar por su cuenta, cómo Lisa siempre parecía saber detalles sobre transacciones que Sarah no recordaba haber autorizado. Mencionó cómo su matrimonio había pasado por una etapa difícil, cómo David se había vuelto distante meses antes de su detención. «Las pruebas en mi contra eran demasiado convenientes», explicó Sarah. «Alguien con acceso íntimo a mi computadora, a mi firma digital, a mi rutina. Alguien que sabía exactamente cómo operaba». Michael escuchó sin interrumpir. Como ex ejecutivo de Goldman Sachs, sabía reconocer tanto mentiras elaboradas como verdades incómodas. Había algo en la manera en que Sarah describía los detalles técnicos, en la forma en que identificaba fallas en el proceso que un verdadero culpable intentaría ocultar. «Lo que más me molesta», continuó Sarah, «es que Lisa y David se casaron apenas 6 meses después de mi juicio. Dijeron que se acercaron durante el periodo difícil, pero parecía demasiado conveniente». «¿Tienes alguna prueba de eso?». Sarah rió amargamente. «Si tuviera pruebas, no estaría limpiando oficinas. Mi abogado no fue precisamente competente y no tenía recursos para una investigación privada». Esa conversación marcó el inicio de una amistad improbable. Michael empezó a quedarse más tarde deliberadamente y conversaban de todo: mercados financieros, literatura, la dificultad de recomenzar la vida después de una caída. Sarah descubrió que Michael había pasado por su propio escándalo menor, en Goldman Sachs años atrás. Nada criminal, pero suficiente para entender la sensación de ser juzgado y condenado por toda una comunidad. «¿Por qué me crees?», preguntó Sarah en una de esas noches. «Honestamente, porque hice mi propia investigación», admitió Michael. «Analicé los documentos públicos de tu caso. Soy bueno detectando patrones, y hay algo que no encaja. Las transacciones fueron demasiado elaboradas para alguien con tu experiencia. Un verdadero experto en lavado de dinero habría sido más sutil». A lo largo de los meses siguientes, Michael se convirtió en algo más que un jefe simpático. Se volvió un aliado. Empezó a darle pequeñas tareas administrativas a Sarah, reconociendo su experiencia financiera. Nada oficial, solo ayuda extra que justificaba un pequeño aumento de sueldo. En diciembre de 2021, durante una conversación casual, Michael mencionó un proyecto de digitalización de archivos antiguos. «Estamos limpiando nuestro sótano.
Encontramos cajas y cajas de documentos viejos de cuando compramos este edificio. Al parecer, la empresa anterior dejó todo cuando se mudó. Es un trabajo tedioso, pero alguien tiene que catalogar todo antes de desecharlo. ¿Qué tipo de empresa era?, preguntó Sara. Varias, en realidad. Este edificio tuvo muchos inquilinos a lo largo de los años. Hay documentos de al menos 5 empresas diferentes. Sara sintió que algo se agitaba en su mente. ¿Alguna del sector financiero? Algunas sí, ¿por qué? Curiosidad profesional, dijo Sara, aunque una idea comenzaba a formarse. Esa noche Sara tuvo dificultad para dormir. Seguía pensando en empresas anteriores, documentos viejos, pruebas perdidas. A la mañana siguiente hizo una pregunta, aparentemente casual a Michael. ¿Alguna de esas empresas antiguas estaba en la Salle Street? Michael revisó algunos papeles. De hecho, sí. Hay una caja entera de una empresa llamada, déjame ver, Wellington Investment Corp. ¿Por qué? El corazón de Sara se aceleró. Esa era mi antigua empresa. ¿En serio? ¡Qué coincidencia increíble! Michael, dijo Sara con cuidado, ¿te importaría si le echo un vistazo a esos documentos? Tal vez haya algo ahí que pueda ayudar. Michael la estudió un momento. Sara, ¿estás segura de que quieres remover todo eso? A veces es mejor dejar el pasado en el pasado. Perdí a mi hija, Michael. Emma tiene 10 años ahora y casi no se acuerda de mí. Si hay una oportunidad, cualquier oportunidad de probar mi inocencia y recuperar al menos parte de mi vida, está bien, dijo finalmente Michael, pero lo hacemos juntos. Y si encontramos algo, lo hacemos de la manera correcta. El sótano de Meridian era un laberinto de cajas polvorientas y equipos viejos. Les tomó 3 días encontrar las cajas específicas de Wellington Investment. Cuando finalmente las localizaron, Sara sintió una mezcla de esperanza y miedo. La mayoría son solo documentos contables rutinarios, observó Michael, hojeando montones de papeles. Sara estaba revisando una caja más pequeña cuando encontró algo interesante. Michael, mira esto. Era un contrato de instalación de sistema de seguridad fechado en marzo de 2017. El documento detallaba la instalación de cámaras de alta definición en todos los pisos de Wellington Investment, incluyendo áreas que Sara no sabía que estaban vigiladas. Había cámaras de seguridad en mi piso, murmuró Sara. Pero cuando mi abogado pidió las grabaciones, la empresa dijo que solo guardaban archivos por 90 días. Este contrato menciona almacenamiento en la nube con retención de 3 años, señaló Michael. Sara sintió que su respiración se aceleraba. Si las cámaras captaron algo... Tranquila, dijo Michael suavemente. Primero veamos si podemos conseguir más información sobre ese sistema. Pasaron la semana siguiente revisando documentos. Michael usó sus contactos en el sector para rastrear a la empresa de seguridad, Secure Vision Systems. La compañía Sinoponic aún existía, pero había cambiado de dueños 2 veces desde 2017. El dueño actual se llama Tony Marchetti, informó Michael. Ex policía, parece ser un tipo honesto. Dice que podría tener archivos antiguos, pero necesitaríamos una solicitud legal formal para entregarlos. Eso significa abogados y yo no tengo dinero para... Yo sí, dijo Michael simplemente. La generosidad de Michael dejó a Sara sin palabras. Sabía que él estaba arriesgando su propia reputación al ayudarla, pero parecía decidido a descubrir la verdad. La abogada que Michael contrató, Amanda Foster, era especialista en casos de apelación criminal. Revisó los documentos del caso original de Sara y estuvo de acuerdo en que había aspectos cuestionables. El problema es que necesitamos pruebas nuevas y sustanciales para reabrir el caso, explicó Amanda. Esas grabaciones de seguridad, si existen y muestran algo relevante, podrían ser exactamente lo que necesitamos. En marzo de 2022, casi 4 años después de la condena de Sara, finalmente lograron acceso a los archivos de Secure Vision Systems. Tony Marchetti había encontrado respaldos antiguos en servidores que estaban por ser desactivados. Tienen suerte, dijo. Estábamos a punto de borrar todo para liberar espacio. Hay terabytes de datos aquí, incluyendo grabaciones. De Wellington Investment de 2017 y 2018. El primer día de revisión fue frustrante. Había cientos de horas de grabación de diferentes cámaras. Sara y Michael se turnaban viendo los videos acelerados, buscando cualquier cosa relevante. Fue en la tercera noche cuando encontraron oro. La grabación era del 15 de septiembre de 2018, 3 semanas antes del arresto de Sara. La cámara captaba el área del servidor de la empresa, un lugar que Sara rara vez visitaba. En la grabación, Lisa Chen aparecía sola en el servidor a las 11:47 p.m., mucho después del horario laboral. ¿Por qué Lisa estaría ahí a esa hora?, murmuró Sara.
Vieron a Lisa conectar una laptop al sistema y trabajar por casi 2 horas. Las imágenes eran lo suficientemente claras para mostrar su rostro y sus acciones, pero no el contenido de la pantalla. «Está haciendo algo en el sistema de respaldo», observó Michael. «Mira, está accediendo a los registros de transacciones». Siguieron buscando y encontraron más grabaciones. Lisa había hecho visitas similares al servidor en al menos 6 ocasiones diferentes entre agosto y septiembre de 2018. Siempre, sola, siempre muy tarde. Pero el hallazgo más impactante vino de una cámara que captaba el estacionamiento de la empresa. El 8 de septiembre de 2018, la grabación mostraba a David Mitchell, esposo de Sarah, encontrándose con Lisa en el Pudsey Tolls estacionamiento a las 10:30 p.m. Se besaron apasionadamente antes de entrar juntos al edificio. «Dios mío», susurró Sarah. «Eran amantes mucho antes de mi juicio». La grabación del estacionamiento mostraba al menos 4 encuentros similares entre David y Lisa en las semanas previas al arresto de Sarah. En una ocasión, Celestino veía trasladando una caja del coche de David al de Lisa, pero fue la grabación del 25 de septiembre de 2018 la que proporcionó la evidencia más incriminatoria. Lisa aparecía nuevamente en el servidor, pero esta vez con David. Juntos trabajaron en el sistema por más de 3 horas. La cámara captó a David usando lo que claramente parecía ser la tarjeta de acceso de Sarah. «Él tenía acceso a tus códigos», se dio cuenta Michael. «Como tu esposo seguramente sabía todas tus contraseñas, tenía acceso a tu computadora en casa». Amanda Foster se mostró eufórica al ver las grabaciones. «Esto lo cambia todo. Tenemos pruebas claras de que Lisa Chen y David Mitchell tuvieron acceso no autorizado a los sistemas de la empresa, que eran amantes mientras David declaraba como testigo de la acusación y que manipularon deliberadamente las evidencias». El proceso de apelación fue rápido. Confrontados con las nuevas pruebas, los fiscales aceptaron reabrir la investigación. Lisa Chen y David Mitchell fueron detenidos en mayo de 2022. Durante los interrogatorios, Lisa inicialmente lo negó todo, pero las evidencias eran abrumadoras. Eventualmente confesó todo el esquema. Ella y David habían empezado un romance en 2017. Cuando David mencionó sus problemas financieros y maritales, Lisa sugirió una solución radical. «David sabía que Sarah estaba a punto de descubrir algunas irregularidades que yo había creado para encubrir mis propios desvíos menores», admitió Lisa. «Decidimos incriminarla por completo y dividir el dinero que yo había robado. El plan había sido ejecutado meticulosamente. Lisa usó su acceso como secretaria para crear transacciones falsas a nombre de Sarah. David, aprovechando su intimidad con su esposa, copió contraseñas y firmas digitales. Juntos plantaron evidencias en la computadora personal de Sarah y crearon un rastro en papel que la incriminaba a la perfección. La parte más cruel», dijo Sarah a Michael al salir del tribunal tras la confesión, «es que destruyeron a Pudsey, mi familia, para encubrir un delito que ni siquiera era tan grande al principio». Lisa admitió que había robado apenas unos $200,000. «Ellos lo convirtieron en 2.3 millones y arruinaron mi vida para esconder su delito menor». David recibió una condena de 12 años por conspiración, fraude y perjurio. Lisa fue sentenciada a 15 años por los mismos crímenes, además de los desvíos originales. La condena de Sarah fue completamente anulada y ella recibió una indemnización sustancial del Estado por los años perdidos en prisión. Pero había una batalla más importante por delante: recuperar a Emma. El giro en la custodia fue complicado. Emma, ahora con 11 años, había pasado los últimos 3 años viendo a David como su único padre responsable y a Lisa como una madrastra cariñosa. La revelación de que ambos eran criminales que habían destruido su familia fue traumática para la niña. «Ella me ve como una extraña», confesó Sarah a Michael durante una de sus visitas supervisadas con Emma. 3 años es una eternidad en la vida de un niño. Casi no se acuerda de cómo éramos antes. Michael, que se había convertido en mucho más que un amigo durante esos meses intensos, ofreció un apoyo constante. «Va a tomar tiempo», dijo con suavidad, «pero ustedes 2 tienen el resto de la vida para reconstruir esa relación». La reintegración fue gradual. Sarah comenzó con visitas supervisadas, luego fines de semana, y finalmente recuperó la custodia total de Emma en agosto de 2022. La niña estaba en terapia para lidiar con el trauma de descubrir que las figuras paternas en las que confiaba eran criminales que habían mentido sobre su madre biológica. Sarah también estaba en terapia. 5 años de su vida le habían sido arrebatados. Años que nunca recuperaría. Momentos preciosos de la infancia de Emma que se perdieron para siempre. La rabia era abrumadora algunos días, paralizante en otros. «¿Cómo perdonas algo así?»,
Le preguntó a Michael una noche de septiembre mientras observaban a Emma jugar en el parque cercano al departamento que ahora compartían. Tal vez no se trate de perdonar, respondió Michael. Tal vez se trate de no dejar que su rabia siga controlando tu vida. La relación entre Sarah y Michael había evolucionado de forma natural. Lo que empezó como compasión y amistad se transformó en algo más profundo. Michael había visto a Sarah en su punto más bajo y más vulnerable, y aún así eligió quedarse a su lado. Sarah, por su parte, descubrió que era posible volver a confiar, volver a amar. Se casaron en una ceremonia pequeña en octubre de 2022, con Emma como dama de honor. La niña todavía se estaba adaptando a la nueva realidad, pero había empezado a aceptar a Michael como una figura paterna positiva. Sarah regresó al mundo financiero, pero de una manera diferente. Ella y Michael establecieron una consultora especializada en detectar fraudes internos. Su experiencia única, tanto como víctima como alguien que entendía los sistemas vulnerables, la hacía extraordinariamente eficaz para identificar conspiraciones corporativas. Irónico, ¿no?, comentó Sarah durante una asesoría para una firma de inversiones en el primer aniversario de su exoneración. Me volví experta en detectar exactamente el tipo de delito por el que fui condenada falsamente. La nueva vida no estaba exenta de desafíos. Emma todavía tenía pesadillas ocasionales sobre su padre en prisión. A veces Sarah se despertaba en pánico, olvidando por un instante que ya era libre. El proceso de reconstruir la confianza, tanto en sí misma como en el mundo, era diario y deliberado, pero había una satisfacción profunda en usar su experiencia para ayudar a otros. En 18 meses, la consultora de Sarah y Michael había ayudado a descubrir fraudes en 7 empresas diferentes, ahorrando millones de dólares a inversionistas inocentes. Cada caso que resolvemos es una pequeña victoria contra quienes creen que pueden manipular el sistema, explicó Sarah a una periodista que estaba escribiendo sobre su historia. No puedo recuperar los años que perdí, pero puedo asegurarme de que otras personas no pasen por lo que yo pasé. Emma, ahora con 12 años, iba bien en la escuela y había empezado a entender la complejidad de lo que ocurrió con su familia. Una tarde de domingo, mientras ayudaba a Sarah a organizar papeles de la oficina, hizo una pregunta que tomó a Sarah por sorpresa. «Mamá, ¿odias a mi papá?» Sarah se detuvo. Era una pregunta que temía, pero sabía que eventualmente llegaría. «Odio las decisiones que tomó», dijo Sarah con cuidado. «Odio que haya lastimado a nuestra familia, pero el odio es un sentimiento muy pesado para cargar, Emma. Yo elijo no dejar que tenga ese poder sobre mí». «Todavía lo extraño a veces», admitió Emma. «¿Eso está mal?» «No, mi amor. Fue tu papá durante años. Es normal extrañar las cosas buenas que vivieron juntos. Los sentimientos no son correctos o incorrectos, simplemente existen». Esas conversaciones se volvieron más frecuentes a medida que Emma crecía y podía procesar mejor la complejidad de la situación. Sarah estaba decidida a no envenenar a su hija contra David a pesar de todo lo que él había hecho. Quería que Emma llegara a sus propias conclusiones cuando fuera mayor. La primera Navidad de Sarah fuera de prisión fue agridulce. Emma aún se estaba adaptando. Michael estaba aprendiendo a ser padrastro. Y Sarah navegaba la extrañeza de las tradiciones familiares tras años de ausencia. Pero cuando Emma rió genuinamente por primera vez en meses mientras abría regalos, Sarah sintió que quizá por fin estaban construyendo algo nuevo y verdadero. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?», le dijo Michael a Sarah en la víspera de Año Nuevo, mientras veían fuegos artificiales desde la terraza de su departamento. «¿Qué? Pudiste salir de la cárcel amargada y destructiva. En cambio, encontraste una manera de transformar tu dolor en algo que ayuda a otras personas. Eso requiere una fuerza que la mayoría no tiene». Sarah reflexionó sobre sus palabras. «Creo que la prisión me enseñó que podemos sobrevivir cosas que pensamos imposibles. Y que cuando lo pierdes todo todavía te queda una elección. Puedes dejar que eso te destruya o puedes reconstruir algo mejor». En enero de 2023, Sarah recibió una carta inesperada. Era de una mujer llamada Patricia Wolf, quien había sido condenada por fraude en circunstancias similares a las de Sarah. Patricia había leído sobre el caso de Sarah en los periódicos y estaba pidiendo ayuda. «Esta puede ser nuestra próxima misión», dijo Sarah a Michael mostrando la carta. «¿Nuestra? No creerás que puedes deshacerte de mí ahora, ¿verdad?». Sarah sonrió. «Tenemos trabajo que hacer». Mientras leía la carta de Patricia, Sarah se dio cuenta de que su historia no era única. ¿Cuántas personas más estaban en prisión por delitos que no cometieron?
¿Cuántas familias fueron destruidas por conspiraciones elaboradas? ¿Cuántos niños perdieron a sus padres por mentiras bien armadas? La travesía de Sarah había comenzado con injusticia y pérdida, pero se estaba transformando en algo mayor. Una misión para revelar verdades ocultas y reconstruir vidas hechas pedazos. Había perdido 5 años de su vida, pero había ganado una perspectiva y un propósito que nunca habría descubierto de otra manera. Al mirar a Emma, que estaba creciendo como una joven resiliente y compasiva, y a Michael, que había elegido creer en ella cuando el mundo entero dudaba, Sarah por fin entendía que algunas heridas nunca cicatrizan por completo, pero pueden convertirse en fuentes de fuerza. Las cámaras olvidadas en el sótano de Meridian no solo revelaron la verdad sobre su inocencia, iluminaron un camino hacia adelante, un futuro construido no a pesar de su pasado, sino gracias a él. Y mientras David y Lisa cumplían sus condenas, contemplando las consecuencias de sus decisiones destructivas, Sarah estaba ocupada construyendo algo nuevo, una vida basada en la verdad, la justicia y la creencia fundamental de que es posible empezar de nuevo sin importar qué tan profunda haya sido la caída.